Estimados alumnos y alumnas, nuevamente les doy la bienvenida, la última bienvenida, dado que en este módulo número 9 de la unidad número 6 termina mi presentación en la asignatura. Quizá no me vuelvan a ver en algunas entrevistas que están programadas para transmitir alguna cuestión particular de alguna experiencia de las que he tenido en el ejercicio de la profesión, pero desde el punto de vista de la asignatura propiamente dicha, este es el último módulo y quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles, aunque les parezca mentira, la oportunidad de haber podido recordar y de ver y de repasar y de haber aprendido muchísimo, porque en ese repaso algunas cuestiones que cuando yo estudié eran distintas y que ahora el tema de las leyes nacionales, provinciales, ha cambiado y no es específicamente lo que yo manejo para el ejercicio de mi profesión. Encontrarme con algún video que les he transmitido para que vean, referido a ética, relativamente nuevos también, la deontología apareció o se empezó a aplicar, si bien era mucho anterior, recientemente, y bueno, pude acceder a toda esa información gracias a la convocatoria de la Universidad FASTA, a la cual sin duda le estoy inmensamente agradecido, y por su intermedio y a ustedes por esta oportunidad de poder transmitir lo que 40 años de profesión me han ido dejando. Quedan cantidades de cosas para que yo podría transmitirles, pero bueno, esto se va a hacer eterno, no es la idea, no sufran, esto va terminando acá. Así que bueno, vamos a exponer respecto de esto de la relación que ustedes tienen que tener, también acotado a los tiempos que tenemos, para con los verificadores externos. Vamos a compartir, como siempre, la pantalla y comenzamos. Módulo 9, unidad 6. Recepción y atención de inspectores en general. En muchos casos, cualquier persona que viene externa a la empresa a requerir información debe tener o debemos tener para con él un trato particular. Primero porque es externo a la fábrica, segundo porque viene seguramente a requerir alguna información que tenemos que ver hasta dónde nosotros podemos transmitirla. ¿Y por qué hago esto? Lo amplío a lo que vamos a ver en particular, que son las ART, la superintendencia y el ministerio, porque en alguna oportunidad, y ahora se está dando mucho, que compradores o futuros compradores del producto que la empresa fabrica o produce, envíen auditores a verificar, entre otras cuestiones, los temas de higiene y seguridad en el trabajo. Y tenemos que atenderlo y tenemos que informarle, y la auditoría generalmente es mucho más amplia que la inspección. La inspección normalmente vienen por un tema en particular, por una denuncia, por una declaración o por una inspección zonal, pero vienen por algún tema muy particular. Mientras que las auditorías suelen durar un día completo o 2 días completos, en donde se toman todas las reglamentaciones que corresponden al cumplimiento que debemos tener como empresa, y cuando se llega al área de higiene y seguridad del trabajo, realmente nos verifican todas aquellas responsabilidades que nos atañen, nos requieren documentación escrita del cumplimiento, son y mucho más estrictas en cuanto no terminan generando un acta de inspección, sí un acta, se conforma un acta de la auditoría,
pero no un acta que pueda conllevar la necesidad de un descargo o la posibilidad de una multa o una clausura. No es así, pero sí tenemos que estar preparados también para la atención de estas auditorías. Lo que sí no podemos evitar es, siendo jefes de los servicios de higiene y seguridad de cualquier empresa, la atención del personal externo. Vamos a dar unas generalidades respecto de la llegada de un visitante para hacernos una verificación o una inspección. Lo primero que tenemos que saber es qué documentación le vamos a requerir. Debemos tener claro y debemos establecer en la empresa que cuando alguien externo se presenta, no tenemos que la persona de portería, el encargado del ingreso, el empleado del área de personal que lo atienda, tiene que atenderlo con el respeto y con la responsabilidad de que es una persona que tiene derecho a venir, en principio, que tiene derecho a venir a hacernos una verificación o una inspección. Digo esto porque muchas veces, en algunas empresas, llega un inspector, déjalo afuera, que espere, llámalo al de higiene y seguridad, cuando llegue que lo atiende a él, que espere afuera. No es buena idea. Primero, es irrespetuoso. Y segundo, no es buena idea, porque la persona que se queda afuera esperando, en invierno se hace frío, en verano se hace calor, lo ideal es hacerlo pasar, hacerlo esperar en la parte interna de la fábrica, pero en un sector, no en el medio de la fábrica, no es necesario hacerlo pasar a la jefatura de producción, pero sí a un lugar en el ingreso donde puede esperar. Puede ser una oficina, puede ser donde espera la gente que viene a comprar o que viene a traer mercadería. No está mal tratarlo con respeto y ofrecerle una bebida. Si se puede, si no está programado, si se puede, que espere nuestra llegada. Caso contrario, en algunas oportunidades, la mayoría de las veces esperan porque al esperarnos, en realidad se están ahorrando tiempo y trabajo, porque nos van a pedir cosas y nosotros casi inmediatamente se las vamos a conseguir. Y si lo atiende otro personal, un personal de producción, una persona de administración, la mayor de las veces la respuesta va a ser, mire, no sé dónde está, va a tener que esperar que espere el jefe del servicio de higiene y seguridad. Así que en términos generales, nos esperan y ahí comienza la inspección. Yo había dicho en la relación que teníamos que tener con el área de personal, que en estas inspecciones externas era importante sí que una persona administrativa o una persona del área de personal requiriera la documentación que se le debe pedir al inspector. Vengo del Ministerio de Trabajo. Ah, muy bien, como no, pase adelante, por favor, tome asiento. ¿Me podría permitir la documentación que acredita? Nadie se va a ofender ni se tiene que ofender. Lo normal es que si se ofende, es probable que viniera con otras intenciones y que no fuera inspector del ministerio o que no estuviera autorizado, aunque fuera inspector del ministerio, que no estuviera autorizado a hacer una inspección en ese lugar. Con lo cual, ya es el primer síntoma de que hay algo que no funciona bien. Tomada la documentación, podemos verificar si se trata de una persona autorizada por el ente al cual dice pertenecer para realizar las inspecciones. Siendo así, le dice muchas gracias, disculpe la molestia, espere un momentito, reitero, quiere tomar un café, una bebida gaseosa, un agua. Una vez que se le requirió la documentación, lo segundo que tenemos que hacer, habiendo llegado nosotros, si la verificación
es solamente de documentación, se lo atiende en una oficina. No hace falta mucho más que esto, que nos pida la documentación que requiere y nosotros se la vamos acercando y ahora vemos cómo. Pero si quiere ingresar a planta, lo primero que tenemos que preguntarle es si es un empleado de una institución pública o se trata de un colega. O las dos cosas. Es empleado del Ministerio de Trabajo, pero además es licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y está matriculado, cumple con la reglamentación. Y esto no siempre ocurre. Y esto no siempre lo podemos evitar. Sería lo ideal para que las reglas de juego fueran claras. Nosotros tenemos un consejo profesional que nos requiere del cumplimiento, por ejemplo, de una ética establecida en un código de ética. Si es alguien que no es profesional, no hay quien regule su forma de accionar o quien sancione si actúa mal, no hay quien le dé de baja ninguna matrícula si no es profesional, y si es profesional y no está matriculado, la verdad que lo que correspondería es hacer una denuncia, porque en todas las provincias es obligatorio estar matriculado para ejercer las profesiones reguladas, y esta es una profesión regulada. Entonces no hay excusa para que el inspector que viene no sea un colega, no sea un profesional de la higiene y seguridad del trabajo, no esté matriculado y no cumpla con todas las reglamentaciones. Dicho esto, tampoco vamos a decirle, si no sos profesional y no estás matriculado, no te puedo dejar ingresar, porque hay una zona gris allí, que no debiera, pero existe, en la que los funcionarios públicos creen estar un poco más allá de lo que marcan las leyes, y en alguna oportunidad puede ocurrir que alguien diga, esta persona fue nombrada hace muchos años, tiene mucha experiencia, es empleado del ministerio, tiene un nombramiento y puede hacer la inspección y ustedes tienen que dejarlo pasar. Esto puede ocurrir y va a ocurrir, así que no nos vamos a pelear, pero sí es importante que nosotros sepamos si es un colega o no, para ver si hablamos el mismo idioma o si simplemente va a venir con un requerimiento que marca la ley y no va a poder interpretar o no va a interpretar algunas cuestiones que nosotros le planteemos desde la profesión, concretamente. Pero bueno, hasta acá harán lo que puedan y hasta donde puedan. Es importante saber que el profesional de higiene y seguridad que nos viene a visitar es profesional y está matriculado o no. ¿Cuáles son los requisitos sobre higiene y seguridad para el ingreso? Como dije, si viene a requerir información escrita y documentación y no va a pasar a hacer una visita y un recorrido por la planta, no le vamos a requerir que tenga los elementos de seguridad que se requieren para ingresar a la planta. Si fuera el caso de que va a ingresar, deberá venir, seguramente lo hace, con todos los elementos de seguridad que correspondan. En el caso en que no lo tengan, en vez de impedirle el ingreso, le vamos a proveer los elementos de seguridad necesarios para los distintos sectores por donde tengamos que transcurrir. Un protector visual, un protector auditivo, zapatos de seguridad. En todas las empresas, medianas a grandes, existe una dotación de estos elementos para visitas, entre ellas la de los inspectores. Una vez hecho esto, le vamos a informar también cuáles son las características que tiene la empresa para una visita. Por ejemplo, que si hay una situación en la que se deba sacar fotografías, porque viene a hacer una inspección de un accidente y quiere tomar fotografías de la máquina, tenemos que limitarle o tenemos que decirle que la empresa tiene un sistema
de confidencialidad en el que no se permiten sacar fotos a toda la fábrica, que no se permite sacar fotos de los procesos, que no se permite sacar fotos de alguna máquina en particular que no haga a la función por la que viene, que es un accidente. Esto se lo debemos informar y debe ser cumplido por el inspector. ¿Qué documentación le vamos a mostrar? La que nos requiera que corresponda al área de la inspección que viene a hacer. O sea, le vamos a mostrar solamente la documentación que requiera en la solicitud de lo que viene a inspeccionar. No vamos a venir con toda la documentación, la vamos a poner arriba de la mesa y decirle a ver qué quiere ver. Nos pide la declaración de riesgos del año pasado, vamos, buscamos la declaración de riesgos del año pasado, se la mostramos. Nos pide la presentación, las capacitaciones, venimos con la carpeta de capacitaciones, y le mostramos lo que nos requiere. No hace falta, ni hay ninguna necesidad, de venir y mostrarle cosas porque nos salieron lindas, de cosas que no nos pidieron. No tiene sentido, ni en la presentación de documentación, ni en la visita a la planta, que nosotros le hagamos recorrer sectores a los cuales no nos pidió pasar. Porque corremos el riesgo de que justo en ese momento haya un accidente, un problema, una situación, lo que fuera, y necesariamente vamos a estar entorpeciendo lo que ocurra con una visita, por más que sea el inspector, y con un inspector que puede estar mirando cuestiones que no le interesaba ver. Entonces, la documentación que le presentamos es la que nos solicita. El inspector que viene, ¿sabe o no sabe del proceso productivo? Muchas veces los inspectores vienen y preguntan, ¿y esto por qué lo hacen? ¿Y cómo es que acá no tienen efluentes? ¿O cómo puede ser que allí no se generen vapores? Y uno puede presuponer que nosotros, que hace años que estamos trabajando en la empresa y conocemos todo el proceso, sabemos mucho más de ese proceso que el inspector, porque el inspector nunca vino a la fábrica, no conoce lo que hacemos acá. Pero no hay que perder de vista que ese inspector puede haber ingresado a empresas que producen lo mismo que nosotros en 20 o 30 inspecciones distintas, a 20 o 30 lugares distintos. Puede haber ingresado a industrias que no hacen lo mismo que nosotros, pero que los procesos productivos son similares. Con lo cual, muchas veces, por lo menos al principio, cuando una persona que hace pocos años que hace higiene y seguridad en el trabajo se encuentra con un inspector que lleva varios años haciendo inspecciones, es muy probable que el inspector conozca mucho más y sepa mucho más de lo que pasa y puede pasar en nuestra empresa que lo que nosotros imaginamos que podría ocurrir. Porque tiene experiencia previa, porque sabe que en otra fábrica, en una determinada máquina, ocurrió un accidente y que allí no ocurrió nunca un accidente, nosotros no nos dimos cuenta que podía ocurrir y no tenemos un elemento de seguridad para ese específico punto. Y el inspector vio, y ya tiene la experiencia, de algo que ocurrió, con lo cual, si estamos entre colegas y si entendemos que también el inspector forma parte de este grupo que conformamos todos los que intentamos reducir los riesgos en el trabajo, el intercambio va a ser sano, el inspector va a solicitar lo que corresponde que solicite, nosotros le vamos a dar la información que él requiere, podrá informarnos, podrá decirnos, podrá ayudarnos con algún proceso, podremos decirle, mire, esto lo hacemos así, 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 nos cuesta mucho trabajo que el personal, ¿por qué no prueban con esto? Esto puede ocurrir y ocurre. En la relación también hay una relación de respeto y se debe generar empatía y se debe ganar la confianza del inspector y el inspector debe ganar también la confianza
del inspeccionado para poder lograr lo mejor posible, lo que se dice en otros ámbitos, el ganar-ganar en esta relación. Vamos a ver ahora concretamente las tres áreas que yo había planteado: preventores de RT, Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Los preventores de la RT, aquí vamos a hablar poquito porque la gran parte de lo que hace a las RT ya ustedes han visto con alguien con mucha experiencia en la parte interna de ART, porque es un inspector de ART, que hizo una entrevista o un par de entrevistas que ustedes ya vieron, con lo cual no voy a reiterar cosas que ya se han dicho. Pero sí vamos a plantear el otro punto de nosotros recibiendo al preventor de la RT. Yo no sé si la próxima diapositiva, ahí está. El inspector que viene de la RT, el preventor, como se suele llamar, el empleado del área de higiene y seguridad de la RT que viene a hacer una verificación. ¿Es un inspector o es un colaborador nuestro? La realidad es que es más un colaborador que un inspector. Es un auditor que viene a verificar que la empresa haya cumplido y cumpla con la reglamentación. Hay un bien común, que es la salud de los trabajadores y la vida de los trabajadores. Porque la RT asegura ese riesgo, el auditor viene a ver que se minimice el riesgo para que la aseguradora no tenga que pagar innecesariamente. Nosotros estamos para minimizar los riesgos también, para que independientemente del costo que tenga y lo que tenga que pagar la RT, el empleado no se enferme o no se accidente. Entonces, en la relación con el preventor, la cuestión es qué cumplimos de la reglamentación, qué nos falta cumplir, qué inconvenientes tenemos para cumplir con eso. Se generan cronogramas de actividades, se plantean cosas a cumplir en determinados tiempos. En mi caso particular no he tenido inconvenientes prácticamente con ningún preventor. En algún caso, pero esto es más propio de las personas que de la función que cumplan, no se ha generado empatía, el preventor no ha entendido cuál es su función y quizá por inexperiencia o por experiencias anteriores, actúa como si fuera un inspector de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo cuando en realidad no lo es. Ya ustedes escucharon en la entrevista que tiene una función medio o de alguna forma odiosa, que es la de tener que informar las novedades que encuentre. Esas novedades que encuentra las tiene que informar a una base de datos a la cual la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene acceso, con lo cual nuestros incumplimientos quedan visibles a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, no es una denuncia de la ART, pero es un hecho que la Superintendencia se va a enterar de nuestros incumplimientos a través de la aseguradora de riesgo de trabajo y por ende del colaborador o el auditor que estuvo en nuestra empresa. En algunos casos en particular habrá cuestiones que no se pueden cumplimentar y uno le dice, mirá, si no lo podemos resolver hasta el mes que viene, no se puede dar la capacitación, no podemos suspender la producción, lo que fuera, estará bien visto, estará mal visto, será reglamentario, no será reglamentario, independientemente de eso, el verificador pondrá que no se cumplió, que se reprogramó para el mes siguiente, y en cuestiones menores esto no pasa nada, en cuestiones mayores ya vamos a ver qué ocurre con las inspecciones de la superintendencia. También es cierto que sería loable que el verificador, el auditor de la superintendencia, de la aseguradora de riesgo de trabajo,
fuera un colega, fuera un profesional de higiene y seguridad del trabajo, fuera un profesional universitario y estuviera matriculado. Por lo mismo que estuviera matriculado como corresponde en la provincia de Buenos Aires, si es aquí donde actúa, o en la provincia de que se trate, si es donde va a realizar la inspección. Insisto, lo que ya dije en otras oportunidades, la ley no es optativa para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires, que está matriculado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, que está matriculado en la provincia de Córdoba, en Salta lo mismo, y salvo que haya convenios entre consejos profesionales, la realidad es que si alguien viene a hacer una verificación en temas de higiene y seguridad en el trabajo, lo ideal sería que fuera un colega y lo mejor sería que cumpliera, para partir de una base ética comparable, un matriculado con la matrícula del lugar que corresponde. Vamos a ver ahora los inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No vamos a repetir acá lo mismo que dijimos de los inspectores en general. Les cabe a los inspectores, a los auditores y a los inspectores del Ministerio de Trabajo el requerimiento de verificar la documentación que traen, entregarles la documentación que nos pidan, y no más que eso, atenderlos con cortesía. Todo lo dicho en términos generales se aplica a los inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y la pregunta siguiente, ¿por qué vienen y a qué vienen generalmente? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo puede venir porque hay alguna denuncia puntual hecha a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo normal, lo que generalmente ocurre, es que por estas verificaciones de la ART, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo venga a verificar, en principio, la realidad es que en principio viene a verificar si la ART ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir, ha realizado todas las verificaciones que tenía que realizar. Caso contrario, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo realmente le aplica sanciones y costosas a las ART. Además de esto, viene a verificar si lo que la ART nos solicitó y nosotros no cumplimos, ¿por qué no lo cumplimos? Y aquello que la ART definió como que no estaba incumplido y cuando viene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nosotros ya cumplimos, pues la inspección viene a verificar que hemos cumplido con lo que la ART nos ha solicitado. ¿Por qué la ART no aplica sanciones? Porque es una aseguradora de riesgo del trabajo, pero además porque no tiene poder de policía. Y sí lo tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo nos puede sancionar por algo que no hemos cumplido y que la aseguradora de riesgo de trabajo reprogramó con nosotros para el mes siguiente, pero la Superintendencia de Riesgo de Trabajo puede sancionarlos. ¿Y por qué puede sancionarnos? Porque hay algo que está incumplido y si eso implica un riesgo o implica un incumplimiento a lo que se había acordado, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nos puede sancionar. Y esa sanción se puede traducir en una multa, en la clausura de una máquina o un equipo que tenga un riesgo, en la suspensión de las actividades del sector o en la clausura de toda la empresa. Esto no ocurre comúnmente, es muy difícil y muy raro que esto ocurra porque implica gente sin trabajo, implica demandas, implica toda una cuestión. Pero sí es importante que uno sepa cuáles son los límites. Y acá los límites son estos. La ART no nos va a aplicar una sanción, pero nos va a dejar todo aquello incumplido a la vista de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que detenta el poder de policía, viene y controla el funcionamiento de la ART
y los cumplimientos de la empresa, y los incumplimientos de la empresa. En base a eso, elabora un acta y podrá también decir, bueno, acá falta esto, 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 esto. No porque no lo tengamos, porque podemos decirle, mire, en este momento la gente de personal no se encuentra y no tenemos, bueno, no importa. Lo normal, lo que ocurre generalmente, es que el inspector de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nos deje una notificación o nos diga que ingresemos a la página ahora, con este tema de la virtualidad, lo que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el inspector, es decir, bueno, yo ya hice la inspección, ingresen con el usuario y contraseña de la empresa al área de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y van a ver ahí el informe, mi informe de esta inspección. No nos deja un acta, antes se dejaba, la firmaba, no nos deja un acta, ingresamos y vemos todos los requerimientos que allí nos deja, y también lo normal es que nos diga que tenemos 30 días para tener toda esa documentación para cuando él regrese, 30 días como mínimo, podrá no regresar, podrá regresar a los 30 días o podrá regresar a los 45. Regresa a verificar todo lo que dejó como requerimiento y el día que venga tendremos que decir, acá bajamos el acta, nos pidió esto, 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 acá está esto, acá está esto, acá está esto. Le tendremos que dar acceso a que verifique la documentación que nos pida y acceso a que verifique si había alguna modificación que hacer en alguna máquina, equipo o en la planta para que lo verifique. Esta es la relación que vamos a tener con los verificadores, inspectores o fiscalizadores, como quieran, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Vemos ahora los inspectores del Ministerio de Trabajo, tanto del Ministerio de Trabajo provincial, en la provincia de que se trate, como los del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y la misma pregunta, ¿por qué vienen y a qué vienen generalmente? Los inspectores del Ministerio de Trabajo no vienen, como viene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por las actividades y las relaciones que nosotros tengamos con las ART, con las aseguradoras de riesgo de trabajo. En términos generales, vienen por denuncia. Cuando viene el Ministerio de Trabajo es porque se ha generado una denuncia que forma parte de un expediente que genera el movimiento de la máquina gubernamental que hace una denuncia, se genera un expediente, quien inicia la denuncia tiene acceso al expediente, ese expediente va a formar parte de toda la documentación que se complete, que nos pide el inspector y que nosotros completemos, y eso en definitiva va a tener una conclusión, una sentencia. O sea, tenemos una denuncia, en muchos casos, por empleados de la empresa, en muchos casos por los delegados de la empresa, en algunos casos, o en muchos casos también, por el gremio, que también el gremio no tiene poder de policía, viene, negocia con la empresa algunas cuestiones y algunas cuestiones que no se pueden resolver, tienen el derecho de hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo dictamine si está bien, si está mal, si corresponde seguir adelante con la denuncia, si es aceptable la denuncia o no. Entonces el Ministerio de Trabajo viene con el expediente y dice, no nos va a mostrar quién hizo la denuncia, nos dice, hay una denuncia referida a un sector de trabajo donde dice que se trabaja con productos tóxicos. Lo que se hace normalmente es, verifica el inspector o nos pide documentación que acredite que eso no es así, o podemos decirle, sí, mire, acá le traigo todo el listado de materias primas. No hay ninguna materia prima que utilicemos aquí que tenga un producto cancerígeno.
Entonces, si la denuncia es porque se trabajan con productos cancerígenos, estas son todas las materias primas, no ingresa en la planta producto cancerígeno, haga la verificación que usted quiera hacer, venga y mire. Ahí empezará el trabajo del inspector para verificar si es válida la denuncia o si es cierto nuestra defensa. Con posterioridad a esto puede ocurrir que los inspectores del Ministerio de Trabajo regresen o la primera vez vengan con equipos muestreadores. Y que vengan y digan, tenemos una denuncia de que aquí el particulado está por encima. Yo aquí tengo los resultados, se los mostramos, de los análisis realizados en varias oportunidades. Y nos puede decir, sí, está bien, pero yo tengo que verificarlo en el lugar. Por favor, dígame dónde está este sector, que el que hace la denuncia manifiesta que trabaja, o este sector donde nos dicen que hay una contaminación. Le damos acceso, pasa con los equipos, verificamos que sean equipos que estén homologados, que estén en las condiciones en que corresponde. Vemos qué muestras va a tomar, cuántas muestras va a tomar, qué caudales, qué tiempos, que se considere el lugar de trabajo y la forma en que se está trabajando. Toda esa documentación, todo eso que vamos a verificar tiene que estar en un acta que se firma de común acuerdo. En el caso en que no sea lo que se pone en el acta, no lo firmaremos, haremos un reclamo y presentaremos una carta al Ministerio de Trabajo diciendo que no es válido lo que está en el acta porque no fue lo que se hizo. También los inspectores del Ministerio de Trabajo tienen mucha experiencia, no tiene ningún sentido no decirles en la realidad lo que ocurre. No vienen con la intención de verificar si es cierta la denuncia. En caso de un accidente fatal va a venir al Ministerio de Trabajo a verificar qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, y va a labrar un acta de oficio. También el Ministerio de Trabajo puede labrar actas de oficio. También puede haber denuncias de vecinos. Entonces el Ministerio de Trabajo, se puede hacer la denuncia del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a decir, si afuera los vecinos se quejan por contaminación, bueno, la gente que está trabajando dentro del sector, lo más probable es que esté trabajando en un ambiente contaminado y que vengan a realizar una verificación de esto. Como dije antes, todo esto es mediante la elaboración y el inicio de un expediente que tiene un número único, que va a acumularse en ese expediente la denuncia, la documentación que aporte el inspector, la documentación que aportemos nosotros, los descargos que vayamos haciendo. Y finalmente, con todo esto, emite un dictamen el Ministerio de Trabajo a través de los abogados del Ministerio, que podrá hacer lugar a la denuncia y aplicarnos alguna sanción. Existe siempre la posibilidad de presentar un descargo con un plazo de 5 días, en el cual nosotros vamos a argumentar todo aquello que nos parezca que está mal del dictamen del Ministerio de Trabajo. Y al finalizar esto, después del descargo y de los 5 días, se podrá hacer lugar al descargo o no, y aplicar las sanciones que correspondan. La realidad es que no termina allí, uno tiene también la posibilidad de presentar un recurso de amparo, de presentar ante la justicia civil alguna presentación. Lo normal es que no sea exagerado lo que nos piden y que no hablo de las multas que se apliquen, sino de los requerimientos y del cumplimiento que debemos hacer. Es muy poco probable que si nosotros hemos cumplido con todo nos pongan que está todo mal y que nos hagan una multa por eso. No ocurre. Eso no pasa normalmente.
Así que bueno, aquí les doy las gracias. Por mi parte, continúa ahora el tema de la parte jurídica. El abogado, el doctor Daniel Mazzoccini, es quien va a continuar con los siguientes módulos. La modalidad va a ser un poco distinta porque es más explicativo y con ejemplos de lo que ocurre en la realidad, en el ejercicio de la profesión, pero continúa esta asignatura. Yo les vuelvo a agradecer a todos y nos vamos a ver, o me van a ver, en las entrevistas y quizá en alguna otra oportunidad podamos ya no solo monologar, sino dialogar con ustedes.